Buenos días, estimados estudiantes. Les había dicho en las anteriores secciones que ya entrábamos en la filosofía, en lo que es la filosofía entendida como historia, o lo que es lo mismo, la concepción histórica de la filosofía. Y ya en este encuentro de hoy, que está cargado de doctrina, de teoría filosófica, estamos ya entrando en los grandes modelos de pensar, de reflexionar filosófico. No hay que olvidar, eso es uno de los grandes logros, de los grandes desarrollos de la filosofía, que la filosofía ha tenido, por la misma fuerza de la praxis, que distinguir entre filosofía teórica y filosofía práctica. En realidad, la filosofía propiamente tal está centrada en los asuntos más elevados del saber teórico. Hemos dicho en los encuentros anteriores que el objeto de estudio de la filosofía es el ser. Siendo el objeto de la filosofía el ser, todo lo demás nos interesa, por supuesto. La filosofía ha partido del desarrollo científico. Los primeros filósofos del periodo antiguo, de la escuela de Mileto, Tales, Anaxímenes y Anaximandro, han partido, por cierto, de la realidad natural, pero han tenido una dificultad muy grave precisamente en penetrar esa realidad en lo profundo. Por eso hoy queremos dedicarle este primer encuentro que estamos teniendo en esta etapa a reflexionar y por supuesto también a clarificar lo que la filosofía tiene como su propio destino: elevarse desde el mundo natural, desde el mundo circundante, desde el mundo empírico, por llamarlo en términos más nuestros, más contemporáneos, elevarse desde ese mundo hasta el mundo de plenitud teórica. Por eso, al fin y al cabo, nosotros hoy nos vamos a preguntar, nos estamos preguntando acerca de qué sería, desde la perspectiva propiamente filosófica, que insisto, es una perspectiva teórica, qué sería y cuál sería la finalidad del hombre. Ahí tenemos que tropezarnos con ese gran filósofo que ha sido Platón. Platón nos decía que la finalidad del hombre, la más elevada de todas las ideas, es la idea del bien. Por eso, en el fondo, el conocimiento que han develado filósofos anteriores a Platón, como el gran maestro de Platón, que es Sócrates, está tendido fundamentalmente a dilucidar que sea el bien, porque el bien no está en el terreno práctico. El bien, entendido en sí mismo, está inserto en el nivel teórico. Hoy nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por conocer lo más elevado de nosotros mismos, lo más elevado de nuestra realidad. Platón pensaba que el ser humano solo puede conocer la justicia porque es justo, porque tiene ansiedad de justicia, pero esa ansiedad de justicia no se da, no puede darse en este mundo. En este mundo solo se realizan para el hombre las dimensiones más propiamente prácticas, limitadas. Este pensamiento de Platón nos conduce directamente a la noción de la más grande de las creaciones de Platón. Sin duda, todo el periodo postplatónico, por llamarlo de alguna manera, va a estar centrada en su gran creación, el concepto de idea. Platón está detrás de lo en sí de la realidad. Lo en sí de la realidad es la idea, lo que permanece más allá de los cambios, nos enseñó Parménides de Elea, es la idea. La idea es ser, lo hemos dicho hasta el cansancio. Cuando decimos que la idea es ser, lo que queremos decir es que lo más profundo de nuestra realidad, lo más elevado, es aquella idea máxima, aquella idea cumbre en la cual caben prácticamente todos los objetos entendidos desde la perspectiva de la razón. Por eso, para Platón, lo más importante en esta vida es la contemplación del ser. Cuando él habla de una contemplación celeste, se está refiriendo a una contemplación del ser, de lo profundo, que por supuesto llega a las ideas, llega a lo que hoy en latín pudiéramos llamar valores, y se eleva por encima del sentir hasta llegar al conocer. Es al fin y al cabo la función que la filosofía quiere colocar en esta primera etapa del pensamiento, que nosotros podamos en la teoría
elevarnos a lo más profundo de nosotros mismos. Decía en el anterior trozo que nosotros debemos estar interesados en elevar nuestra vida por encima de nuestros sentidos. También decía que la filosofía no puede ser una simple aprehensión de la realidad, para eso está la ciencia. Y la filosofía desde el primer momento se ha hecho un gran esfuerzo por distinguir entre el saber abstractivo que va al fondo de la realidad y el saber simplemente aprehensivo que se dedica a la captación de los objetos externos. Este es precisamente el punto de partida del más grande de los seguidores de Platón, Aristóteles el Macedónico, el estagirita, por el lugar fuera extra ateniense en el cual él nació. Aristóteles es un naturalista que denigra de alguna manera, quiere escaparse del esquema de filosofía neta y totalmente teorético que creó su maestro Platón, y quiere entender que la realidad verdadera, para ser pertinente, para ser propia, no debe estar fuera de cada ser. La realidad está en cada ser. El penetrar propiamente filosófico le enseña al naturalista Aristóteles cómo el punto de partida de todo el pensamiento tiene que ser la realidad presente. Pero el trabajo que hay que hacer, Aristóteles lo llama abstracción, es partir de esa primera realidad delimitada, histórica, concreta, para deslastrándola de esas notas particulares, convertirla en la más elevada de todas las realidades. Entonces, decimos con Aristóteles, este filósofo que hoy comenzamos a estudiar en esta introducción a la filosofía, que el esquema de Aristóteles es inductivo. Se parte de la realidad particular, de la realidad primera en el sentido de la primera con la cual yo me topo, y me elevo a la más elevada, a la más alta, a la más sublime de todas las realidades. Es la realidad que él ha llamado metafísica. Aristóteles parte en la física del estudio del movimiento, pero entiende que el movimiento debe tener una causa. La filosofía, ya en Aristóteles, es un conocimiento por causas. Nosotros no debemos dejarnos llevar, no debemos entretenernos, no debemos detenernos solo en lo que captan por primero nuestros sentidos. Si nuestros sentidos captan movimiento, y para Aristóteles el movimiento es real, en contra de toda la filosofía parmenidea. El movimiento es real en cuanto tiene una causa. Por eso la investigación propiamente filosófica va detrás de esa causa. La investigación propiamente filosófica del movimiento llega a una conclusión impresionante, vigente hasta el sol de hoy. Detrás de todo movimiento, y todos los seres vivos se mueven, las plantas, los animales, los seres superiores como nosotros los hombres, detrás de cada movimiento hay una causa, hay un motor que no puede ser movido. Es un motor que se mueve a sí mismo, manteniéndose él en inmovilidad. Es el motor inmóvil. Aristóteles también busca la sabiduría, pero entiende que la sabiduría, el ser, lo más elevado de nuestras vidas, no se consigue, no puede conseguirse en la aprehensión simple de este mundo. Tenemos nosotros que poder buscar las causas. Todo movimiento se produce por causa, por alguna causa. Lo que tiene que pesquisar el pensamiento filosófico es precisamente la causa. Para Aristóteles, esa investigación de la causa consiste en el primer esfuerzo, y es así, por tanto, la primera filosofía. La filosofía prima, la madre, la que él ha llamado la madre de toda la ciencia, la madre de todo saber, es la metafísica. Porque en la metafísica nosotros, partiendo de una física, partiendo de una realidad determinada, nos preguntamos cómo será la realidad sin determinación, cómo será la realidad sin condicionamientos de carácter sociohistórico, cómo será la realidad a aquello que no varía, que es al fin y al cabo el pensamiento. Nosotros debemos, a partir de este momento,
elevarnos en ese sentido y hacernos la pregunta clara por cuál es el fondo de toda nuestra realidad. Partir de la práctica para elaborar teoría. Al final del pensamiento de Aristóteles hay unas intuiciones geniales, que fue precisamente lo que provocó que ese gran filósofo medieval, Santo Tomás de Aquino, se sirviera de este naturalista Aristóteles, ateo por principio, para elaborar una teología elevadísima. Es la segunda escolástica, en el final del medioevo y antes de la aparición de las universidades. Aristóteles junto con Platón nos enseñaron que el fin del ser humano es la felicidad. Todos los seres humanos buscamos, queremos, anhelamos, deseamos ser felices. Ahora, alcanzar la felicidad implica en nosotros tender al fin que está en nuestra naturaleza humana, que está en nuestra naturaleza racional. Nuestra propia vida, nos enseña Aristóteles, es una vida que está tendida hacia la realización plena de nuestras propias potencias. Con el concepto de potencia, Aristóteles ha tendido naturalmente a la noción nuestra moderna de capacidad. La potencia son las capacidades de desarrollo futuro que en un ser permanecen. Son propias. La planta tiene unas potencias, el animal irracional tiene unas potencias. Nosotros, los animales superiores, racionales, tenemos una potencia. Pero esa potencia se desarrolla gracias a una causa. Pareciera como si la filosofía ya en Aristóteles está abriéndose aún más. Como si la filosofía estuviera trascendiendo naturalmente al tener un punto de partida que es la propia naturaleza. Por eso, a partir de este momento, tópico que ya nosotros hemos insinuado en las antiguas intervenciones que hemos tenido por esta vía, por eso a partir de este momento la filosofía va a comenzar a abrirse sin impostura. Hemos partido del mundo natural hacia una serie de realidades que no aparecen por primero a los sentidos, pero que están allí, que son permanentes, que todos los seres humanos las anhelamos, todos los seres humanos las intuimos. Me refiero a aquellas realidades llamadas inmateriales, aquellas que encuentran un espacio para ser expresadas en la revelación. Hay sin duda un largo camino, un largo periplo en el cual la filosofía medieval, pero ya incluso en el desarrollo típico del cristianismo, con la admisión de nuestra fe católica, ha sido introducida en el mundo del pensamiento. Me refiero a la revelación cristiana. Nuevos contenidos de la revelación cristiana son adosados al planteamiento filosófico ya al final del periodo antiguo. Como ustedes saben, el periodo antiguo finaliza con la muerte de Agustín en el siglo VI después de Cristo. Y mientras esto se fue dando, los cristianos fueron adosando al reflexionar filosófico las nociones propias de encarnación, las nociones propias de el Hijo como segunda persona de la Santísima Trinidad, y esa noción con la cual va a tener que ver toda la filosofía en el próximo periodo, en el periodo moderno que estaremos comentando precisamente en estas lecciones, la noción de persona. Los griegos pensaban en términos de individuo. El individuo es materia, el individuo es, como la palabra lo dice, indiviso. El individuo es cantidad. El concepto de persona propia de la tradición hebrea, pero que tiene un triunfo prominente en la tradición cristiana, va a ser una novedad para la filosofía. La filosofía no conocía un mundo creado, la filosofía no conocía una creación de la nada, y precisamente a lo largo del periodo medieval, estas nociones de persona, de creación, de creador, de segunda persona de la Santísima Trinidad van a comenzar a ser adosadas por Agustín, Buenaventura, Tomás, Duns Scotus, Guillermo de Ockham y compañía. Nos estamos elevando ya, estamos entrando progresivamente ya en el día de hoy en la filosofía medieval, para, por medio de esta inserción en la filosofía medieval,
son las páginas 44 y 45, poder nosotros adosar a la razón humana, entendida humanamente, las nuevas nociones que por revelación y por fe los seres humanos comenzamos a conocer. Nosotros en los próximos capítulos vamos a estar centrados en esto como un plan de enriquecimiento de la filosofía greco-latina.